to hold your hand and call you mine. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre dos conceptos fundamentales dentro del lenguaje y la comunicación, la fonética y la fonología. Aunque muchas veces parecen lo mismo, en realidad tienen funciones diferentes y muy importantes en el estudio del habla. Además, veremos ejemplos prácticos para comprender mejor cómo funcionan en nuestra vida cotidiana. La fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla, por ejemplo, como la P, la M o la S. Es decir, analiza cómo se producen, transmiten y perciben los sonidos que emitimos al hablar. Estudia qué movimientos realizan los labios, la lengua o las cuerdas vocales para pronunciar los sonidos. También se interesa en aspectos como la intensidad, duración y tono de los sonidos. Por otro lado, la fonología estudia cómo funcionan los sonidos dentro de un idioma, es decir, analiza la función que cumplen los sonidos para diferenciar significados entre palabras. La fonología no se enfoca tanto en cómo se produce el sonido, sino en cómo ese sonido cambia el significado de una palabra. Por ejemplo, las palabras casa y caza tienen sonidos diferentes que permiten distinguir un significado de otro. El fonema es uno de los conceptos más importantes de la fonología. Un fonema no es exactamente el sonido físico que pronunciamos, sino una representación mental o abstracta del sonido dentro de una lengua. Por ejemplo, en español existe el fonema P. Este fonema puede pronunciarse con pequeñas variaciones dependiendo de la persona, el acento regional o la velocidad al hablar, pero sigue siendo reconocido como P. Un ejemplo muy claro es peso y peso. La diferencia entre P y la P cambia totalmente el significado. Por eso la P y la P son fonemas diferentes en español. La principal diferencia es que la fonética estudia los sonidos de manera física y concreta, mientras que la fonología estudia la función y organización de estos sonidos dentro del sistema de una lengua. En otras palabras, la fonética se pregunta cómo se produce ese sonido y la fonología pregunta qué función tiene ese sonido en el idioma. La fonética y la fonología son importantes porque ayudan a comprender cómo funciona el lenguaje oral. En la educación sirven para enseñar lectura, escritura, comprensión oral y sobre todo la pronunciación. ¿Pepete? ¿Macarena Pepete? No. Pepete. ¡Ah! ¡Pepete! ¡Ey! ¡Un juguete! Pepete. Hola, soy Alejandra, soy estudiante de fonoaudiología y hoy día vamos a hablar de un punto importante de nuestro quehacer clínico que es el proceso de los sonidos del habla y el proceso lector. Para leer, lo que hace nuestro cerebro es activar áreas que también lo utilizamos para la comprensión oral y para el lenguaje oral. Lo que pasa es que cuando hablamos utilizamos lo que son las secuencias de los sonidos, que es lo que conocemos como fonemas. Entonces, para poder leer, lo que pasa es que estas secuencias de sonidos, que son los fonemas, los tenemos que relacionar con lo que son las grafías, que es lo que conocemos como las letras. Entonces, cuando no hay una buena conciencia fonológica y no entendemos lo que estamos como que leyendo, la lectura va a ser frustrante y lenta.
Vamos a hablar de la importancia de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica por lo general es como la piedra angular, lo más importante. Abarca desde lo más simple como por ejemplo las rimas hasta lo más difícil que tal vez es sustituir o segmentar fonemas. Sin conciencia fonológica, los niños podrían memorizar algunas palabras globalmente, pero si, digamos, les presentamos palabras nuevas o demasiado largas, se les va a dificultar. Entonces, es importante como fonodiólogos evaluar y estimular esta área porque en el momento, digamos, de entrar a la área preescolar, se les va a dificultar. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación, ya sea en el sistema educativo o en el sistema clínico. Vamos a ver más o menos lo que se podría tocar en el sistema educativo. Los profesores, por lo general, lo que deberían hacer es que encontrar un trabajo explícito y sistemático de lo que son, por lo general, la conciencia fonológica o ya hacer la integración con la enseñanza de los fonemas o con las letras, como por ejemplo la letra M se puede decir que conlleva a la relación con el fonema M. Y también el uso de manipulativos como por ejemplo la plastilina o fichas que nos ayuden a como que enseñar la conciencia fonológica. En el ámbito clínico, lo que tenemos que priorizar como fonoaudiólogos es la evaluación con pruebas estandarizadas, ya sea como el PROLEC o el TECLE, ya sea a niños con dificultades en estas áreas, como ser los niños con TEL, ya sea con trastorno específico del lenguaje, dislexia, o niños exactamente con trastorno fonológico. Es importante también mencionar que es prioridad poder evaluar a estos niños, ya sea antes de la era preescolar, porque así tenemos una intervención temprana y podemos arreglar esta dificultad. Vamos a hablar de ejemplos prácticos para poder realizar la discriminación fonológica y es a través de, por ejemplo, conteo de fonemas con fichas. Esto nos va a ayudar más que todo a niños que aún están en la etapa preescolar y es a través de discriminación de los sonidos. Por ejemplo, le vamos a presentar algunas fichas y le vamos a pedir que nos lo divida sonido por sonido, ya sea, por ejemplo, la palabra sol, le vamos a pedir que nos lo divida por el sonido S, el sonido O y el sonido L. El siguiente juego que les voy a presentar se llama Adivina la palabra. Por lo general, el fonoaudiólogo lo que le pide al niño es que adivine la palabra que se le va a presentar, como por ejemplo, no sé, mano. Entonces, tenemos la palabra mano, pero no se lo presentamos como juntos, le presentamos individualmente, ya sea la M, la A, la N y la O. Y le pedimos al niño que descubra qué es lo que estamos diciendo. Este juego ya es para niños más grandes. Lo que le pedimos como fonoaudiólogos es que adivine qué es lo que produce la palabra si le quitamos un fonema. Ya por ejemplo, pato, tenemos la palabra pato. Vamos a quitar el fonema P, que es la P, y le pedimos al niño que nos diga qué es lo que queda, qué palabra queda sin el fonema P. En resumen, al momento de leer, lo que pasa con nuestro cerebro es que necesita conectar lo que ve con lo que oye. Entonces, los sonidos del habla son la base primordial para lograr lo que es la lectura. Por eso, si tienes un niño, ya sea o eres padre o eres un maestro y ves que este niño no logra conectar los sonidos del habla, ya sea porque no comprende el primer sonido de su nombre o no puede lograr lo que son las rimas o ya sea por algún u otro motivo, es importante lograr que exista una intervención temprana para lograr que no exista frustración en el momento de la enseñanza lectora. to hold your hand.